Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la lección. Durante este trimestre hemos estado estudiando un sistema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y en esta ocasión tenemos un estudio muy interesante también en esta nueva semana que comenzamos, y el estudio de esta semana se titula Cuando Jesús ordenó silencio. Y en esta semana tenemos un invitado especial, nuestra hermana Eli está con nosotros. Eli, muy buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más. Hola, buenos días, gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Así que ya estando aquí, bueno, pues vamos entonces ahora a continuar con esta lección, y quiero invitarte a que nos acompañes para que vayamos a la palabra de Dios y leamos el texto de memoria que estamos aprendiendo, que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, y ahí vamos a leer el verso 1 y después el verso 7 en la última parte. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 y después el verso 7 en la última parte. Leamos como nos dice allí. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de callar y tiempo de hablar. Así es, con este pensamiento queremos invitarlos a que tengamos una oración. Así que acompáñenos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos agradecidos delante de su presencia por permitirnos la vida, la salud, porque nos permite encontrar aquí una vez más para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, y ahora que hemos de estudiar esta lección, que podamos aprender su voluntad. Bendiga a cada uno que está con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos ahora a repasar qué hemos de estar estudiando durante esta lección. Así que vamos a leer este siguiente párrafo en la pluma inspirada. Esto se encuentra en el libro de Obreros Evangélicos, en la página 332, y nos dice así: El Salvador no iba nunca a los extremos, nunca perdió el dominio propio, nunca violó las leyes del buen gusto. Él sabía cuándo debía hablar y cuándo debía guardar silencio. Muy bien, así que con este pensamiento, pues de esto vamos a estar hablando. Cuándo hablar, cuándo guardar silencio, cómo actuó Jesús, ¿cierto? Muchas veces nosotros no sabemos hacer esa parte, pero vamos a aprender ahora. Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos entonces a nuestra primera pregunta. ¿Qué ordenó Jesús a los espíritus inmundos? ¿Qué reveló esto sobre su autoridad? Muy bien, pues muchas veces encontramos el asunto de los espíritus inmundos que se manifestaron. Pero en esta lección vamos a ver qué es lo que ordenó Jesús en relación a esto. Muy bien, en nuestro primer apartado, que se titula Expulsando demonios. Muy bien, para esto vamos a ir a la palabra de Dios para entender qué es lo que nos va a decir sobre estas preguntas. Así que vayamos allá al libro de Marcos, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso 23 al verso 27. Y ahí nos dice así: Estaba en la sinagoga un hombre con espíritu impuro, que se puso a gritar: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu impuro lo sacudió con violencia, y clamando a gran voz salió de él. Todos se maravillaron de tal manera que preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Ordena aún a los espíritus impuros y le obedecen. Muy bien. Así que pues vemos que Jesús se topa con una situación difícil, ¿cierto? Sí, al estar en esa situación, Jesús lo que
pudo verse, ¿no? De toda la multitud que estaba ahí también presenciando esta escena. Es que este hombre pues no estaba bien, tenía estos demonios dentro de él, y se vio el poder de la voz de Dios que habló y dijo eso, ¿no? Porque Jesús se vio su autoridad como Dios, como rey, como alguien que domina, ¿no? Podemos ver esto claramente en Jesús. Muy bien. Pero este espíritu inmundo dice, sé quién eres, el Hijo de Dios, el Santo. Entonces, básicamente le dice quién es, le muestra quién es, pero Jesús le dice que guarde silencio. Pero así es. Vamos a ver qué más pasó. Vamos a ver qué más aconteció con esto. Vayamos a otro texto en la palabra de Dios y leamos ahora lo que está escrito en el libro de Marcos, capítulo 3. Y ahí vamos a leer el verso 11 y verso 12. Los espíritus inmundos, siempre que lo veían, se postraban ante él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía severamente para que no lo descubrieran. Así que allí lo tenemos. En ciertas ocasiones Jesús estaba pues tratando de que los espíritus no dijeran abiertamente esto. La gente lo tenía que reconocer como el Mesías, no porque los espíritus no nos dijeran, ellos sabían quién era. Sí. Entonces Jesús les ordenaba que guardasen silencio, ¿cierto? Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Veamos lo que está escrito en este siguiente material, que es el deseo de todas las gentes, en la página 220 y página 221. La atención se desvió de Cristo y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga. Pero Jesús reprendió al demonio diciendo: Enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Así es. Entonces el propósito de Satanás era que se hiciera un disturbio, de tal forma que no pudiesen ver la obra de Jesús. Y de esta manera perdería fuerza el mensaje de Jesús. Sin embargo, Jesús le llama la atención para que pare, que no hable más, y al no hablar más, vuelve otra vez a entrar una vez más en funciones Jesús. Así es. Muy bien. Así que vamos a ver ahora qué es lo que nos habla el Espíritu de Profecía más acerca de esto. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Veamos cómo nos dice. El mismo material dice a todas las gentes, página 220-221, y nos dice de esta manera: Aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. El diablo ejercía todo su poder para conservar el dominio sobre su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Parecía que el torturado iba a fallecer en la lucha con el enemigo que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. Aunque nosotros vemos esta lucha de esta manera, hay una situación muy interesante. Eran los súbditos de Satanás los que tenía aprisionados, y Jesús venía a liberarlos. Y esta lucha es la que se estaba llevando a cabo. No era tanto que ellos quisieran demostrarse, sino era una lucha de ganar almas o perder almas, ¿no? Y aquí podemos ver que los demonios, ¿no? Satanás también mismo reconocen quién es Jesús y cuál es su autoridad, y solamente ellos pueden hacer lo que Dios les permite hacer. Y podemos ver que todo ese tiempo esta persona que estaba poseída por estos demonios, el tiempo que duró poseída, y toda la gente que miraba vez tras vez a esta persona, y muchos le tenían miedo, y esta persona siempre estaba aislada de la comunidad. Y podemos ver que solamente hasta que Jesús le dijo: hasta aquí ya, enmudece y sal de él, es que este espíritu salió, y pueden obedecer a la voz de Dios. Y podemos ver que cualquiera de nosotros que piensa que
que Satanás va a dominar nuestra vida de cualquier manera, podemos confiar en Jesús, que Él es poderoso para derrotar cualquier poder del mal. Así es, así que entonces los cautivos estaban siendo liberados ahora. Muy bien, pasemos entonces a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera: ¿cómo demostró Jesús que no quería estar asociado con los demonios de ninguna manera? Esto es, si los demonios reconocían a Jesús en algún momento, la gente que iba a empezar a decir, ¿cómo lo conocen? ¿O cuánto de una manera Jesús está asociado con ellos? De algún lugar se conocen eso. Sí. Entonces ahí la gente iba a empezar a decir, bueno, se conoce a Jesús, se conocen a ellos dos, ¿será que son los mismos? Entonces Jesús no quería que lo relacionaran con esto. ¿Qué es lo que hizo? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo que está en el libro de Lucas, capítulo 4, y ahí vamos a leer el verso número 41. Veamos lo que nos dice. También echó demonios de muchos, que salían gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Entonces nos damos cuenta que Jesús no dejaba que ellos hablasen y declarasen quién era, sino que la gente tenía que descubrir esto, pero ellos siempre tendían a hacer esto, a hablar y a demostrar quién era Jesús. Muy bien. No sé si hay algún comentario más. Bueno, sí, lo que podemos ver aquí es que siempre Satanás quiere tomar la atención hacia sí mismo, ya sea por cosas espectaculares que se ven, que la gente se asombra de ellas, y de esta manera quitar la atención de lo verdadero a lo falso. Y tengamos siempre eso en mente, de que siempre esa es la obra de Satanás, y siempre tenemos que ir a la verdad y nunca dejarnos guiar por el error o algo fantástico o algo que la gente dice, oh, mira qué cosa tan maravillosa que hemos visto, cuando a veces esa es obra del enemigo. Así es. Entonces, pues por hoy nuestro estudio ha concluido. Vamos a continuar el día de mañana y vamos ahora a concluir con una oración. Oremos. Padre Celestial que mora en los cielos, le damos muchas gracias porque usted nos ha permitido en esta mañana poder estudiar más acerca de su poder, de su autoridad sobre todas las cosas. Podemos ver que usted es un Dios poderoso, que nos puede ayudar en cualquier cosa que podamos pasar en nuestra vida, ya sea pequeña o sea grande. Pedimos por todos los que nos escuchan y nos ven en esta mañana, que esté con todos nosotros y nos ayude a tener un buen día de acuerdo a su voluntad. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que les esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios les bendiga. Muchas gracias, Shelly, por estar con nosotros. Claro que sí.